Queridos amigos, soy Claudia Cárdenas, directora de Recursos Humanos, Headhunter y especialista en habilidades humanas, empleo y productividad. Quizás algunos me conozcan por los videos o publicaciones de LinkedIn, por una conferencia TEDx, un seminario, un entrenamiento dentro de su empresa o hemos coincidido en algún proyecto de procesos de negocios de tu empresa en que hemos puesto a las personas como la base de la productividad. Hace un tiempo que me han pedido un podcast, contando y explicando, más en concreto, lo más importante para las personas hoy en los empleos. La relación del empleo con las habilidades, las conductas, las competencias o skills y cómo todas ellas se relacionan con la felicidad laboral y la productividad de las personas en las empresas. Aquí me lanzo a esta aventura donde finalmente profundizaremos en las personas y en el factor humano, en esas actitudes, habilidades y formas de ser y hacer que llevan a la persona a la satisfacción, que son y seguirán siendo la clave del éxito en la vida, en el empleo y en los equipos de trabajo, porque la felicidad laboral y la productividad son dos caras de la misma moneda. ¿Eres un procrastinador? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es la procrastinación? Básicamente es un tema que afecta a todos nosotros, que afecta a la mayoría de las personas, porque todos hemos procrastinado hoy, ayer, hace una semana, hace un mes, siempre. Pero, ¿por qué sucede? ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos procrastinando? Primero tenemos que comenzar a ver qué es lo que significa procrastinar. Básicamente procrastinar es proponer o aplazar tareas, deberes o responsabilidades por otras actividades que a un corto plazo o de manera inmediata nos resultan más gratificantes, ¿sí? Pero que son irrelevantes. Por ejemplo, estás en tu casa el día domingo y sabes que tienes que ordenar la casa, ¿ok? Y en vez de ordenar la casa te das 300 vueltas, te dan las 4 de la tarde y sigues dentro del mismo mugrerío de casa que estás, pero siendo las 4 de la tarde. Es decir, lo que más va a pasar es que o no vas a ordenar o te vas a quedar hasta tarde ordenando. ¿Por qué sucedió eso? Porque tú te pusiste a procrastinar. Procrastinar básicamente es una forma de evadir, usando básicamente otras actividades como refugio para no enfrentar algo que este algo sí tiene una importancia para ti, pero puede tener además, junto a la importancia, una responsabilidad, una acción o una decisión que debemos tomar y tiene consecuencias. Y como no la queremos ver, procrastinar es como cuando hace el avestruz, ¿no? Como que el avestruz llega y mete la cabeza dentro de la tierra. Uno, en vez de meter la cabeza dentro de la tierra porque no es avestruz, sino que es persona, lo que hace es procrastinar. Todos lo hemos hecho, ¿ah? Una forma muy cotidiana hoy de procrastinar es agarrar el teléfono y ponerte a revisar, por ejemplo, todos los perritos y todos los gatitos o todos los chistes de Instagram. Esa es una excelente forma de procrastinación. O ponerte a jugar Tetris, ¿ok? Ahí estás procrastinando. Dices, no, 5 minutos más y termino de ver esto. Hoy me acuesto temprano. Te metes a las 9:30 de la noche al sobre, ¿no es cierto?, en tu camita. Dices, reviso y son las 3:30 de la mañana y te siguen apareciendo perritos en el Instagram. Y al día siguiente con los ojos hinchados, y muy cansado, vas a trabajar o vas al colegio o vas a la universidad o vas a hacer lo que tengas que hacer. Entonces, eso es procrastinar de manera clara. Ahora, las personas tienen diferentes formas de procrastinar. Algunas están llegando al extremo de hacerse adictas o dependientes de esas otras actividades que te llevan, que son externas. Por ejemplo, como les decía, ver televisión, internet, redes sociales, jugar videojuegos, ir de compras. Ir de compras también es una forma de procrastinación. Ojo, Y por este motivo, la procrastinación llega a verse como un trastorno del comportamiento, en el cual el sujeto relaciona, ¿no es cierto?, su mente a aquello que debe hacer con dolor, con cambio, con incomodidad o con estrés. Y al procrastinar lo que hacemos es posponer las cosas que queremos evadir para un futuro indefinido o idealizado. Y no lo ponemos en el presente, ponemos esa acción en un futuro no determinado. Es un momento en el cual creemos que tendremos el tiempo suficiente para realizar aquel asunto. Por ejemplo, típica procrastinación cuando estás estudiando en la universidad, la tesis, ¿sí? ¿Vamos a hacer la tesis? Ok, ¿cuál es el porcentaje de personas que terminan la tesis en el primer año después de haber egresado? 3% máximo, según las universidades en Latinoamérica. ¿Por qué?
Porque procrastinamos. Es algo que A, sabemos que tenemos que hacer. B, no nos da ningún placer. C, siempre tenemos algo que nos da más placer o mejor nivel de dopamina que hacer la tesis. O sea, hacer la tesis no es algo atractivo per se para absolutamente nadie. Simplemente que algunos decidimos, ¿no es cierto? Yo he hecho varias tesis, simplemente que algunos decidimos que es lo que hay que hacer y no lo procrastinamos. En ese sentido y por esa razón, en este episodio les voy a compartir 5 conceptos acerca de la procrastinación que te ayudarán a ser más productivo con esos temas y sobre todo te ayudarán a cuidar tu bienestar emocional, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Partamos por una definición. ¿Cuál es la diferencia entre aplazar una actividad y procrastinar la actividad? Esa es una distinción que es súper importante, porque la procrastinación no es tan negativa como se cree generalmente cuando, por ejemplo, avanzar no se siente como progreso y lo que falta no es fuerza de voluntad, sino que son emociones. Por ejemplo, la diferencia entre aplazar y procrastinar con frecuencia se confunden ambos términos y se cree, por ejemplo, que aplazar es algo negativo, cuando en realidad aplazar significa no elegir, no hacer algo en un momento determinado, pero que sí lo vas a hacer en un siguiente momento. Es decir, no es que no lo vas a hacer, sino que simplemente cambias el orden. Y entre aplazar y procrastinar, la diferencia básica está en la fijación del tiempo real de la ejecución. Algo muy aplazado pasa a ser procrastinado. Es decir, que luego de un análisis y luego de haber reflexionado al respecto, tú te podrías decir, a ver, ¿yo estoy aplazando hacer mi tesis o estoy procrastinando el tema de la tesis? ¿Yo estoy aplazando un matrimonio o estoy procrastinando para no casarme? ¿Ah? Son temas medio triviales. ¿Estoy aplazando la maternidad o estoy procrastinando la paternidad? Son temas que son cotidianos y que tienen que ver porque decidimos que en este momento no es el mejor momento para hacer algo en particular, ya sea porque no es una prioridad completa y absolutamente válido. Si no es prioridad, las prioridades las fija cada persona según su espacio y tiempo histórico, o porque no se cuenta con los recursos para poder hacer el tema o se decide hacer en un momento distinto. Son situaciones completamente válidas. Se puede aplazar un día, se puede aplazar una semana, un mes, un año, 2 años, dependiendo de cada caso. Lo importante es saber que aplazar es una de las habilidades más importantes que toda persona necesita desarrollar si quiere ser más productivo. O sea, aplazar tiene que ver, evidentemente, que estamos hablando de un crecimiento y se vincula a lo que es la estrategia. Al ser estratégicos, aplazamos una actividad porque ponemos otra, o porque estamos en un periodo de latencia, porque estamos esperando un input, o porque estamos esperando una decisión, o porque externamente tenemos una información que nos falta como una pieza para la toma de decisiones final, y eso es aplazar. Ser estratégico significa, por ejemplo, tener claro qué es aquello que no vamos a hacer en este momento. Aprender a decir no, ¿sí? Aprender a decir no a todos esos ladrones de tiempo que uno tiene. Por ejemplo, a mí me contactan varias veces al día, varias personas para decirme, oye, mira, ¿tú crees, Claudia, que nos podríamos tomar un café porque tengo una excelente idea? Perfecto. La pregunta es, ¿cuáles son realmente excelentes ideas? O sea, la idea excelente para esa persona no necesariamente es excelente para mí. Si esa persona necesita que yo evalúe con ella una idea para ver su tema, perfecto. Hacemos una sesión de trabajo y yo me pongo a disposición de la persona para trabajar como consultora y evaluar su idea. Eso es un trabajo mío con respecto a ella. Y ella no estaría aplazando, yo estaría trabajando para que pudiéramos evaluar la idea. Ahora, si me dan esa idea y en ese dar la idea yo la comienzo a rumiar y la comienzo a ver y la comienzo a procrastinar, o le digo, de ahí la evaluamos, de ahí lo vemos, déjame ver, es mejor decirle, mira, en este momento no tengo tiempo para evaluar ideas de negocios. ¿Qué te parece si en el mes de julio, que voy a tener, ¿no es cierto?, el planteamiento del próximo año 2025, nos juntamos y nos tomamos un café? No estoy procrastinando la idea, estoy aplazando el momento de poder entrar al tema. Y en ese caso, la persona que toma ese tipo de decisiones está siendo estratégica. Entonces, aplazar también puede asociarse con un tema estratégico. Por esa razón, el aplazar yo creo que es una habilidad de no hacer algo y sentirnos bien al respecto. Cuando uno aplaza, está consciente
Y como está ordenado, como está integral, como es un todo, como tu mente y tu racionalidad entiende por qué haces ese aplazamiento y le das una fecha de un día, una semana, un mes o un año o 6 meses, ahí estás aplazando y estás manteniendo la energía correcta. No es un vampiro psíquico, no te va a comer energía, te va a estabilizar la energía porque estás sacando algo que es irrelevante en este momento, lo estás poniendo como ordenadito en una biblioteca y cuando lo necesites lo vas a tomar. Es como tener una biblioteca con los libros ordenaditos, ¿sí? Y eso es aplazar. Versus que procrastinar es como, de ahí lo hago, de ahí lo recojo, sí, de ahí lo ordeno. Y en ese momento sí nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque solo aplazando es que vamos a generar un espacio necesario para poder enfocarnos en aquello que es importante en ese momento. Y procrastinar, en cambio, significa, en términos prácticos, elegir hacer lo que hoy quiero hacer y no hacerlo hoy y volver a buscarle otro momento y volver a estar en un loop que me va a estar comiendo energía día a día, momento a momento. Y estoy pendiente, sí, ¿sabes qué? Como cuando uno dice, tengo un examen en 15 días, sí. El viernes estudio y el viernes no estudias, entonces te queda dando vuelta en la cabeza el sábado. No, el sábado, el domingo, no, ya estamos sábado, lo veo el domingo, no, después se me fue una semana, ya me queda solo una semana, ya lo veo el miércoles y el miércoles, qué urgencia, ya no me va a alcanzar el tiempo, ya voy a cancelar y finalmente te pasas 15 días preocupándote de lo que vas a hacer y nunca haces nada, porque estás procrastinando en vez de decir ya, hoy se hace, se abre, se hace y se cierra. Eso es postergar, es darle una fecha, una data, una fecha de vencimiento y ejecutar. En cambio, en procrastinar no pones una fecha, no pones una data y no cierras el tema. Entonces, muchas veces cuando procrastinamos lo hacemos, por ejemplo, porque nos propusimos hacer algo en un momento que no íbamos a poder hacerlo. Y como nos sobredimensionamos o sobredimensionamos nuestra capacidad y dijimos sí, en vez de haber dicho no. Y ahí entramos a un tema que es muy importante, que sí, está bien, de ahí lo hago, sí, cuenta conmigo, pero realmente cuentas con la persona tiene realmente la ventana de tiempo, el recurso y la oportunidad. Entonces, muchas veces nuestras procrastinaciones, además de ser falta de tema nuestro, tiene que ver más con un tema de poder decir no. Es decir, nos echamos en la moledora, nos echamos en nuestro día a día más cantidad de cosas de las que podemos hacer. Y entonces, como se dice, ¿no es cierto? Como dicen los chicos adolescentes, es como que tú vas pateando la pelota para adelante, pero realmente no estás entrando en el tema porque no tienes capacidad de entrar en el tema, no tienes el recurso, no tienes el tiempo. Y basándome en las prioridades y los recursos y la forma en que estoy viviendo la situación del día a día, lo voy a poder revisar, también es válido, porque es una actividad de madurez. O sea, en pocas palabras, en lugar de procrastinar, podemos aplazar las cosas, pero tenemos que visualizar el horizonte de tiempo, tenemos que manejar nuestra perspectiva de tiempo y nuestras prioridades. Fortalecemos entonces con esto la capacidad para aplazar porque va a ser vital y porque vamos a poder ser más productivos. Porque la procrastinación no es algo tan negativo cuando parece, cuando la vemos desde la posibilidad de la conciencia, de que vamos a estar aplazando y que rara vez vamos a plantearnos un objetivo o una actividad que vamos a ejecutar inmediatamente en la vida. O sea, algo que es permanente, siempre le damos una temporalidad, ¿no? Como, oye, por favor, mira esto. Aunque sea en 2 minutos, pero está aplazado en 2 minutos, no es instantáneo. ¿Sí? A lo mejor hay cosas como, no sé, si uno tiene un bebé pequeño y llora es más instantáneo, ¿no? Pero en la vida siempre estamos como aplazando en rangos de a lo mejor de un par de minutos, pero siempre funcionamos aplazando. Entonces, siempre tenemos la posibilidad de entre aplazar y procrastinar. Y la diferencia está en que uno, en el aplazamiento, uno ve el tiempo hacia dónde va, y además de que ve el tiempo hacia dónde va, ve cuándo lo va a ejecutar y ve cómo eso encaja en la línea del tiempo. Y por eso es que uno le da sentido y por eso es que uno puede ir avanzando y uno se siente que está progresando. Entonces es interesante y es vital poder diferenciar entre lo que es progresar, que es lo que te da el avance, que procrastinar. Aunque todo podría llamar la atención porque podríamos pensar que la diferencia entre la procrastinación y el progreso es clara, la verdad es que con frecuencia no estamos tan tendientes, no estamos tan cercanos a avanzar y a aplazar de manera bien hecha, ¿no? No aplazamos de una buena manera. Entonces, por ejemplo, abres tu laptop y te das cuenta que está desactualizada la laptop y entonces comienzas a actualizar el Word y de pronto surge esto y te dice que va a instalar el Word tal app y comienzas a darte vueltas y cuando menos te das cuenta se sigue bajando otro programa y entras como en un loop eterno, ¿sí? Y comienzas como a flotar. Y lo que falta ahí no es fuerza de voluntad,
sino que simplemente no estás visualizando la línea de tu tiempo y lo importante que es el tiempo en tu vida. El tiempo es el recurso más escaso que tenemos. La gente generalmente dice que el dinero es escaso. No, el dinero no es escaso. En el mundo hay mucho dinero y el dinero es una energía. Ahora, que tú tengas más o menos acceso a que esa energía que es el dinero esté cerca tuyo, es tu habilidad para acercarte al dinero. Pero dinero existe y existe mucho. Pero tiempo es el bien más escaso que tenemos todos. Es un bien completamente inelástico, ¿ok? Y no podemos canjear tiempo de vida. Nadie puede canjear tiempo. Nadie puede hacer que un día tenga más de 24 horas. Nadie puede hacer que una hora tenga más de 60 minutos. Nadie puede hacer que un minuto tenga más de 60 segundos. Nadie. Ni con todo el dinero del mundo. Es decir, es mucho más escaso. Es el único recurso escaso que tenemos es el tiempo, porque es la vida es corta. Entonces, es importante decidir qué cosa vas a ejecutar y a qué cosa vas a decir no. Finalmente, en aquellos espacios en que tú tienes un bajo nivel de energía, aquellos espacios en que no es algo que te está aportando a tu futuro, que te está aportando a tu plan de vida, simplemente aprende a decir no. Oye, mira, ¿sabes qué? ¿Tú crees que nos podríamos juntar para no hacer nada? Ok, podría ser. Y no hacer nada también puede ser un espacio, pero 5 días no haciendo nada o es vacación, ¿no es cierto? Y además está asociado a otro tipo de entretenimientos, o estás perdiendo lo más importante que tienes en tu vida, que es el tiempo. Entonces, es importante que no te suceda esto con otro tipo de recursos. A veces cuando no entendemos el tema del tiempo, no entendemos el recurso que nos falta y no podemos tomar los pasos necesarios para poder conseguir la organización del tiempo y habilitar la ejecución de lo que sí y lo que no. Los que procrastinamos, básicamente y finalmente, no son acciones, son emociones. Muchas veces nos negamos, muchas veces nos mentimos a nosotros mismos. Y no son actividades, sino que procrastinamos las emociones que nos generan dichas actividades, ¿sí? En recursos humanos, por ejemplo, sucede que tú tienes que dar un feedback. Me ha pasado. Ejemplo, tengo que dar un feedback negativo a una persona que está en mi equipo. Entonces, lo mejor de dar un feedback es que uno llega, da el feedback, hace lo que tiene que hacer, habla con la persona, se llegan los acuerdos y se entiende que el feedback es una oportunidad de mejoramiento, ¿sí? Y técnicamente eso es lo que hay que hacer con un feedback, sea positivo o sea negativo. Si en este caso es un feedback que tiene que ver con mucho mejoramiento, porque es negativo en algunos aspectos, hay que ser mucho más cuidadoso con la persona, pero hay que hacerlo. Y cuanto antes lo hagas de la forma y de la manera correcta, es mejor. ¿Qué pasa si estamos a fin de año? ¿Qué pasa si tú tienes ese feedback negativo que tienes que haber dado porque podrías haberlo dado en agosto, porque la persona ya en agosto había dado los indicios, ¿sí? Y tú no se lo das en agosto. Si tú no se lo das en agosto y procrastinas y crees que aplazas en un momento, pero procrastinas, le quitas a la persona la posibilidad de mejorar, ¿ok? Le quitas al equipo la posibilidad de tener a esa persona remando mejor en el equipo con los nuevos ajustes que ese feedback le podría haber traído a la persona y al equipo. Te quitas tú la posibilidad de estar en mayor sintonía y en mayor eficiencia y en mayor productividad. ¿Y todo por qué? Porque procrastinaste. Porque no te diste el tiempo de sentir la emoción de tener que decir algo negativo de una persona que a lo mejor estimas. Y eso tiene que ver con las emociones y con que nosotros en nuestra cultura muchas veces no diferenciamos entre la función y el funcionario. Es decir, pegamos a Juanito con el trabajo que hace Juanito. Y entonces Juanito se siente atacado cuando tú hablas de su función de una manera necesita mejoría, piensa que la persona tiene mejoría. Y hay que ser muy claro en que hay que ser muy consciente con la persona, muy amable con la persona, pero decir absolutamente todo de la función, no del funcionario. Es decir, las personas requieren mucha valoración. Y lo que a uno le pasa es que se siente mal. O sea, dar feedback complicado, tener conversaciones complejas, conversaciones incómodas, no es fácil. Y las conversaciones que son comunicación y que están integrales en nuestra vida nos cuestan, se nos van al cuerpo, se nos van al estómago, se nos atoran en la garganta. Uno dice, mira, no sé cómo hacerlo.
Hay una técnica para eso, ¿sí? Y estamos procrastinando, por ejemplo, cuando tenemos que pedir un aumento salarial. Lo he visto muchas veces, gente que se da vueltas, que te va dando como pistas, que te va pidiendo, te va diciendo que tiene necesidades, en vez de llegar y decir, mira, esta es mi situación, yo te estoy aportando tal, tal y tal valor, ¿no es cierto? Quisiera ver que la compensación fuera mejor. El mercado de las compensaciones es A, B, C y D. Eso no es procrastinar, es una comunicación correcta. Pero si yo procrastino el hecho de tener una conversación difícil para no aumentar un sueldo, o yo como empleado procrastino la conversación con mi jefe acerca de pedir el aumento del sueldo, nadie gana, todos pierden. Y esa es la diferencia entre procrastinar y aplazar. Si yo llego y digo, mira, ¿sabes qué? Estamos día 20. Voy a hacer esta conversación con la persona el día 28 o a fin de mes 28 o 29, apenas tenga un tema, y lo hago este fin de mes porque según eso, según lo que me diga, el próximo mes comienzo a buscar otra oportunidad laboral. Eso no es procrastinar, eso es claramente aplazar con un objetivo ordenado y dejarle la posibilidad a que las personas le digan, perfecto, y tener una conversación difícil no tiene que ver con la acción de la conversación, tiene que ver que no nos gusta sentirnos mal. Y como nos gusta sentirnos bien, evadimos y le sacamos el cuerpo a las cosas complicadas. Entonces, habría que hacer una gran pregunta, ¿no? Y todos deberíamos vernos que detrás de esta procrastinación hay un temor. Y siempre ver que el aplazamiento es una acción positiva siempre y cuando esté alineado. Porque tenemos que hacernos una pregunta final y de fondo. Y es que, ¿qué es aquello y por qué es aquello? Estas dos preguntas que estoy procrastinando de esta situación. ¿Cuál es la emoción que no quiero vivir? ¿Qué es lo que no quiero oír? Porque recordemos que siempre que hacemos una pregunta, lo más difícil es estar disponible y estar disponible y dispuesto a escuchar las respuestas. A la gente le encanta hacer preguntas, pero no necesariamente le gusta escuchar las respuestas. Entonces, una conversación difícil también se puede procrastinar o se puede aplazar. Y procrastinar una buena conversación o aplazar una buena conversación son dos caras de la misma moneda.